Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Vamos a predicar la palabra de Dios en este día, en esta hora, en esta tarde. Y vamos a predicar un tema que se llama el camino de Emaús. Y esta palabra está en Lucas 24, del 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Dice así. Y aquí dice, donde ellos iban, dice, el mismo camino, dice, mismo día, una aldea llamada Emaús, y estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les digo, ¿qué platican son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de los pueblos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, y gracias por el privilegio, gracias por tu Espíritu, que Él es el que redarguye y convence al mundo de juicio y de pecado, Señor, y que sea Él obrando y ministrando en cada corazón, en cada necesidad, en cada propósito, en cada visión, Señor amado, y a cada oyente, Señor, que quiere ministrar a través de tu gracia, a través de tu palabra, y que redarguya y convenza de juicio y de pecado al hombre, Señor, y a la mujer, al matrimonio, Señor, y a cada uno de aquellos a la cual envías tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Que sea tu palabra orando y ministrando conforme a tu beneplácito y voluntad, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu de Dios. Háblanos, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta palabra, que sea de beneficio, de fortaleza, de gozo, de victoria, de ánimo entre tu pueblo, Señor, y entre los amigos que hoy has dispuesto, Señor, redarguir y tocar para que sus oídos oigan la palabra que es viva y eterna, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bueno, como primer punto, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que habla de camino, ¿verdad? De un camino. Podemos ver de que Emaús estaba, dice la Biblia, ¿verdad? Narra que estaba a 60 codos de distancia de Jerusalén, ¿verdad? Que es la figura donde habita, ¿verdad? Donde estaba, ¿verdad? La situación que había sucedido a Jesús, ¿verdad? De que lo habían apresado, lo habían, ¿verdad? Llevado ante Poncio Pilato, ante Herodes, ¿verdad? Y decretaron su muerte entre esos hombres, ¿verdad? Que habían, ¿verdad? Llevado a Jesús, y ellos habían decretado, ¿verdad? Crucifixión, ¿verdad? Y muerte. Pero Jesús había prometido que al tercer día, ¿verdad? Iba a resucitar, ¿verdad? Pero vemos en este caso, ¿verdad? En esta palabra, el Señor de Lucas, como una narrativa en la cual, Señor, vemos que los hombres que caminaban, Señor, habían salido de Jerusalén, ¿verdad? Y habían, Señor amado, se habían alejado, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Señor, que aquellos, ¿verdad? Que estaban en Jerusalén, estaban en el lugar correcto, en el lugar de bendición, porque la Biblia dice, uno de los salmos, Señor, que nos alegremos, ¿verdad? Alegremos, ¿verdad? Y cantemos con júbilo en Jerusalén, ¿verdad? Y ahí estaba la bendición, ¿verdad? En Jerusalén. Yo me alegré, dice uno de los salmos,
Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, dice. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Entonces, Jerusalén es figura de la casa de Dios. Jerusalén es donde está la bendición. Jerusalén es donde de verdad Jesús fue crucificado, muerto y resucitado. Jerusalén es donde se rasgó el velo para que nosotros tuviéramos acceso y entrada a la presencia de Dios porque estábamos separados, dice la palabra de Dios, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecáramos. Entonces Jerusalén es figura de bendición, es figura de prosperidad. Jerusalén, ¿verdad? Es la casa donde Dios quiere que estemos, ¿verdad? Recibiendo la bendición, ¿verdad? Pero ellos se habían alejado, ¿verdad? Caminando hacia Emaús, fuera del territorio. Dice que hay 70 kilómetros de Jerusalén a la aldea de Emaús y ellos caminaban, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios nos muestra un camino, ¿verdad? Y exactamente no era el camino de Maú que Dios nos ha mostrado, por eso el deseo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los que estaban en Maú, ¿verdad? Solo oían los milagros, las señales, las maravillas que Dios hacía. Era como sanaba a los ciegos, como sanaba a los sordos, como sanaba a los paralíticos, ¿verdad? Entonces ahí estaba el poder, ahí estaba la bendición, ahí estaba la gloria, ahí estaba la unción, ¿verdad? En Jerusalén. Pero saliéndose de Jerusalén vemos, ¿verdad? En la narrativa que llevan estos dos hombres o en la plática que vemos que ellos llevan, ¿verdad? Era de incredulidad, de desánimo, de, de desconfianza, de que todo había terminado, ¿verdad? Y podemos entenderlo, ¿verdad? Porque vemos de que cuando ya todo se termina, por ejemplo, la muerte había acontecido de Jesús, en los cuales ellos pensaban de que iba a ser su rey, iba a ser su salvador, ¿verdad? Entonces podemos reconocer, ¿verdad?, que en veces en el corazón del hombre, ¿verdad?, desfallece la esperanza, desfallece el ánimo, desfallece cuando vemos, ¿verdad?, que nuestros líderes, cuando vemos que, ¿verdad?, Dios había prometido que Él nos iba a traer bendiciones grandes y abundantes a través de promesas que Dios nos da, pero en esta ocasión vemos esta pareja, ¿verdad?, desilusionada, desencantada de la situación que estaban pasando, pues, ¿verdad?, al ver que su cabeza, su fundamento, aquel, ¿verdad?, que había estado con ellos mucho tiempo haciendo milagros, señales, había muerto, ¿verdad? Entonces, la desilusión, el desencanto, la tristeza, el desánimo vienen al corazón de los hombres, ¿verdad? Entonces, no hay que alejarlos de Israel, no hay que alejarlos de Jerusalén, porque ahí está la victoria, porque ahí está la bendición, porque ahí está, ¿verdad? Todas las cosas que Dios hizo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? La bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver que Maú nos aleja. En ese camino no hay vida, en ese camino hay solo desilusión, en ese camino solo hay crítica, solo hay desánimo, ¿verdad? En ese camino solo se pierde la visión, ¿verdad?, de lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Entonces, nos aleja de esa promesa, nos aleja de esa visión, nos aleja de esa gracia que hay, ¿verdad?, en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, perdemos la visión, perdemos el contacto con Dios, perdemos el ánimo, perdemos la confianza y la seguridad que Dios establece para con nosotros cuando estamos cerca de Él, cuando, ¿verdad?, estamos en comunión, ¿verdad? Entonces, el camino en Maús se habla de mucho, no se habla mucho de este tema. No se habla, dos personas que habían sido desalentadas porque caminaban, no caminaban declarando que ya no entendían las cosas que sucedían, ¿verdad? Entonces vemos que se pierde el entendimiento, vemos que se pierde la fe, la confianza en Dios, vemos que
se pierde la seguridad que hay cuando el hombre está dependiendo de Dios. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que en vez de el hombre, ¿verdad?, pierde la confianza en Dios cuando vienen esas circunstancias, señora, ¿verdad?, que uno suceden cosas, ¿verdad?, que no las esperamos, suceden como esa cosa, ¿verdad?, de que el Señor murió, ellos no lo esperaban, ¿verdad? Jesús le había declarado que iba a entregar su vida en rescate de muchos, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Pero ellos habían perdido el ánimo, habían perdido la esperanza, habían perdido, ¿verdad?, el gozo, la alegría, el entusiasmo, ¿verdad? Y esas son las cosas que el enemigo quiere que nosotros perdamos cuando Dios, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad?, se aparta de nosotros, que tal vez lo vemos que no nos responde, que no nos ayuda, pero el Señor está ahí sigilosamente preparándonos, capacitándonos, acrecentando, acrecentando nuestra fe, ¿verdad? Cuando uno, ¿verdad? Dios nos está capacitando en la vida espiritual, el Señor, ¿verdad?, nos alienta, nos fortalece, pero de una manera que no lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre depende de Dios, cuando el hombre confía en Dios, ¿verdad?, ahí está la fuerza, ahí está el ánimo, porque la palabra nos promete, ¿verdad? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces Él nos da una esperanza, una, una disposición de que sigamos hacia adelante, que Dios está ahí, que Dios no nos ha desamparado, que Dios nos lleva en sus brazos, que Dios está en el momento que más lo necesitamos y va a abrir esa puerta, va a bendecir nuestro camino. Entonces Emaú nos separa, Emaú nos quita el ánimo, Emaú, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas nos quiere desanimar, ¿verdad? Entonces ahí es donde Dios quiere que nosotros confiemos y dependamos de Él para que la obra que el Señor ha comenzado se siga perfeccionando y nosotros no nos apartemos como estos hombres, como esta pareja, ¿verdad?, que ya comenzó a discutir, ya no se puso de acuerdo. Y vemos que hay muchos dentro de la iglesia que cuando vienen esas circunstancias difíciles, discuten, ¿verdad? Se apartan, se dividen, porque el enemigo vino a matar, a robar y a separarnos, ¿verdad?, de la comunión con Dios. El enemigo nos quiere separar de Dios, nos quiere desalentar, nos quiere hacer ver que ya Dios no está, que ya Dios no responde en nuestras necesidades. Ese es el camino a Emaús, ¿verdad?, que nos separa. Podemos ver la palabra de Dios que dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y qué cosas habían acontecido, verdad? Las cosas, verdad, de que Jesús había sido llevado, verdad, al matadero, que Jesús había caminado en el Gólgota, que iba, verdad, camino, verdad, al Gólgota y iba sufriendo iba viéndose, verdad, de una manera deteriorada porque, verdad, físicamente, verdad, había padecido, lo habían golpeado, lo habían torturado, lo habían, ¿verdad? Le habían puesto una corona y se iba desangrando. Entonces lo iban golpeando al caminar, cuando él iba caminando, ¿verdad? Iba cayendo, ¿verdad? Porque su fuerza humana, ¿verdad?, se habían agotado, se habían deteriorado de una manera terrible, de una manera, Señor, que de cualquier ser humano en las condiciones que todo lo que había padecido el Señor, ¿verdad? Él estaba, ¿verdad?, débil. Entonces así hay veces mucha gente se debilita, ¿verdad? Y camina debilitado, camina cayéndose, camina, ¿verdad?, siempre de una manera que está cayendo, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros caigamos, pero nos levantemos como Jesús, que iba en ese camino hacia la crucifixión, iba cayendo, pero se iba levantando, dándonos una figura, dándonos una demostración de que Él no se quedaba postrado, porque tenía un propósito, tenía una visión, como dice Juan 17:1, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora vuélveme a la gloria como la cual tuvimos al principio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero,
y a quien tú enviaste a tu Hijo. Entonces vemos, ¿verdad?, de que la visión se cumplió, el propósito se cumplió a través de Jesús, pero estos hombres, ¿verdad?, no esperaron al final, solo decidieron, ¿verdad?, de que al verlo muerto, todo se había acabado. Pero cuando nosotros estamos confiando en Dios, ¿verdad? Cuando nosotros no nos desalentamos, cuando nosotros retomamos la fuerza y el ánimo, como dice la palabra, este pobre clamó a Jehová y le oyó y lo libró de todos sus temores. Él nos va a librar de todos nuestros temores, cosas que en vez de nosotros, como decir la palabra de Dios, desconocemos, ¿verdad? ¿Por qué se manifiestan las cosas? Pero hay un propósito. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nada se manifiesta sin que Dios lo manifieste, ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo manifieste. Entonces, cuando las cosas se manifiestan es con un propósito, es con algo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros alcancemos la meta en el sentido espiritual, en el sentido de fuerza, en el sentido de ánimo, en el sentido de no dejarnos vencer por las circunstancias, ¿verdad? Porque las circunstancias pueden ser dolorosas y difíciles, pero cuando nosotros estamos poniendo la mirada en aquel que es poderoso para vencer la muerte, que es poderoso para vencer a los demonios, que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes, como dice Efesios capítulo 3, ¿verdad? Que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes de lo que nosotros pidamos, entendamos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces Dios nos ha dado un poder que actúe en nosotros más abundante de lo que nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, ¿verdad? Nos hace ver de que Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es vencedor, Dios, ¿verdad? Vence la muerte, vence los obstáculos, vence las barreras. Como dice su palabra, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te sustento con la diestra de mi justicia. Entonces vemos que el camino de Maú es un camino que nos aparta, que nos aleja kilómetros de kilómetros y nos lleva, ¿verdad?, a la confesión negativa, a la incredulidad, al desánimo, al desaliento, ¿verdad?, a perder la esperanza, a perder el gozo, a perder la visión, a perder el entusiasmo de perseverar en oración, de creer que Dios siempre tiene el control de nuestra vida, de las circunstancias que nos rodean y de las situaciones, ¿verdad?, que Dios hace pasar al Hijo de Dios porque vamos a ser probados en ese camino, ¿verdad? Pero el camino de Dios es el camino, como dice la palabra de Dios, yo soy el camino. Le preguntó Felipe, muéstranos al Padre. Porque ya, ¿verdad? En veces nosotros hemos visto todas las cosas, hemos visto los milagros, hemos visto las señales que Jesús dejó. Entonces la gente tiene la inquietud, el cristiano quiere ver más allá, tal vez de lo que ya ha visto, las señales, los prodigios, que ha visto levantar a un ciego, a un paralítico, y quiere ver más, más de la gloria de Dios, pero Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, sino que mi Padre que mora en mí es el que hace la obra. Entonces vemos, ¿verdad?, de que la obra se sigue manifestando a pesar de que nosotros, ¿verdad?, tengamos esos momentos de duda, esos momentos de desánimo, esos momentos de llorar, de quebrantarnos, de queja, de desesperanza, como dice la palabra de Dios en Romanos. Dice, si esperamos lo que vemos, ¿para qué esperarlo? ¿Cuál es el sentido de esperar lo que ya vimos? Digamos, ¿verdad? Hemos visto la prueba, hemos visto el dolor, hemos visto la persecución, hemos visto, sí, ¿verdad?, que hay momentos que el hombre tiene que pasar por situaciones de sequedad, de sequía. Hay momentos que el hombre, de verdad, que es un hombre de oración, un hombre de fe, su fe es probada en el sentido de que Dios nos hace ver que fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando hay momentos que el hombre ni puede orar hacia Dios, ni tiene que orar, ya me ha sucedido a mí, ¿verdad?, de que cuando estoy orando vuelvo a repetir y le pido a Dios, Señor,
Y Dios me muestra que si Él no está en mi oración, ¿verdad? La oración va a ser estéril, la oración va a ser sin poder, la oración no va a pasar del techo de mi casa, la oración, como dice la palabra en Apocalipsis, que es como un incienso agradable que llega al oído de Dios, llega al hueler de Dios, que es una oración agradable, que es una oración que Dios la está recibiendo y va a venir el socorro de lo alto. Entonces podemos ver que también el hombre, ¿verdad? Cuando está en esa, ¿verdad? En ese desánimo, pero viene el poder de la oración, viene la unción de la oración, como dice la palabra, no dejando de orar, dice no, porque la oración del justo puede mucho, dice en Santiago, ¿verdad? Cuando el hombre está necesitado, cuando el hombre está enfermo, cuando el hombre está preocupado, cuando el hombre tiene o la mujer tiene necesidad, tenemos que orar hasta el trono de la gracia para que venga el pronto y oportuno socorro de nuestro Dios, que venga la bendición, venga el consuelo, venga el ánimo, venga la esperanza, venga la bendición que Dios tiene para con cada uno de nosotros y poder seguir caminando en el camino que Dios nos ha trazado. No es el camino de Emaú, porque el camino de Emaú nos hace perder la esperanza, nos hace perder la confianza en Dios, nos hace perder, ¿verdad?, la visión en Dios, nos hace pensar de que ya no hay fuerza, ya no hay ánimo. ¿Para qué luchar si ya el Mesías, como en este caso de estos dos hombres, había muerto? Ya no había por qué seguir esforzándose, ya no había por qué seguir perseverando en las cosas que el Mesías había, ¿verdad?, legado, como decir, ¿verdad?, de que él los había mandado a discipular, los había enviado de dos en dos, había enviado a los 12 para que fueran a predicar, ¿verdad? Y los había investido del poder, de la unción, para que cuando ellos oraran, ¿verdad?, los enfermos fueran sanados, para que cuando ellos oraran, ¿verdad?, los demonios huyeran. Entonces le había dejado un legado, ¿verdad?, de ir y predicar. Entonces así también, ¿verdad?, el hombre cuando pierde la esperanza ya no quiere predicar, ya no ha perdido el gozo, ya ha perdido la alegría, ya ha perdido el compromiso, ya ha perdido la fuerza, ¿verdad?, de ir y predicar y seguir viendo la mano poderosa de Dios, ¿verdad?, que como dice la palabra, yo estoy contigo. Yo voy delante como poderoso gigante, como cuando Moisés le dijo, ¿verdad? Si tú no vas conmigo, yo no me muevo de este lugar, porque la presencia de Dios es la que espanta a los enemigos, espanta a los espíritus malignos, ¿verdad? Echa fuera las enfermedades, quebranta la fortaleza, ¿verdad? Quebranta el orgullo de aquellos que no quieren oír. Entonces el Espíritu Santo va adelante, va orando, va redarguyendo al corazón más duro y nos da esa disposición de ir y predicar, ¿verdad? Entonces sigue la esperanza y sigue el ánimo, sigue la fuerza. Levántate para que podamos seguir luchando, pero el camino de Maús nos quita toda esos propósitos, esas metas, ese proseguir, como dice la palabra de Dios, que orando sin cesar, ¿verdad? Que la oración puede mucho, que la oración, ¿verdad? Cuando llega al trono de la gracia viene el oportuno socorro. Clama a mí, me decía hoy en la mañana, ¿verdad? En Jeremías 33, como el versículo del día que me daba Dios en esta mañana, ¿verdad? Levantarme, clama a mí, yo te responderé. Entonces, hasta para predicar tenemos que clamar, ¿verdad? De que lo hagamos bien, de que lo hagamos de una manera agradable, de una manera que verdaderamente podamos glorificar a Dios, podamos ser útiles en el servicio a Dios, en la obra que Dios nos ha encomendado, en el ministerio, ¿verdad? Tal vez no lo vemos hoy, ¿verdad? Pero ese ministerio va creciendo, se va edificando, se va, se va aumentando, se va como Dios promoviendo en medio, ¿verdad?, de lo que Él va haciendo a través de cada uno de nosotros, nos va promoviendo y nos va llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero el camino de Maús, ¿verdad?, nos hace estériles, nos hace, ¿verdad?, incrédulos, nos hace como hombres desalentados, nos hace como después, ¿verdad?, en medio
de dos o tres, dice, ahí está el Señor, pero en esto, allí, ¿verdad? En esto que van caminando a Emaús, iban los dos, pero se les acercó a Jesús que complementaba la promesa que donde dos o tres están en su nombre, ahí estaba Él. Estaba él ahí, ¿verdad? En medio de su incredulidad, en medio de su desaliento, en medio de su discutir, porque ya no estaban, ¿verdad?, en una misma unidad, ya no estaban en una misma posición de fe, ya no estaban en una misma visión, que miraban lo mismo, como cuando Jesús dice, mi Padre y yo aún, ¿verdad? Somos uno, dice. Y, como dice la palabra de Dios en Juan 17, que habla de la unidad del Padre. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Padre, yo me santifico para que ellos se santifiquen, dice, porque tú eres santo, ¿verdad? Y así como estuve con ellos, ellos estén conmigo, dice, y vean que tú y yo somos uno solo. Entonces, ya se había perdido esa unidad que Dios demanda, porque toda pueblo, toda casa o toda nación, ¿verdad? O toda familia que esté, ¿verdad?, desunida, no va a prevalecer. O como cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que habla del fundamento de uno que estaba fundado en la roca, vinieron las tempestades, vinieron los vientos, vinieron, ¿verdad?, las circunstancias difíciles, como cuando Jesús estaba, ¿verdad?, en la barca y estaba, ¿verdad?, descansando, y vino la tormenta, vino los vientos, vino la lluvia, y los discípulos perdieron su fe, perdieron su confianza. Entonces así, ¿verdad? Dios nos hace ver que no tenemos que perder la confianza cuando dos o tres están en su nombre. Él está allí, ¿verdad? Para hacernos centrarnos, para volvernos a nuestra fe, para animarnos, para alentarnos, para hacernos ver que la visión sigue, que a pesar de las circunstancias que nosotros hemos visto y oído, las cosas de Dios permanecen para siempre. Aunque el enemigo quiera hacernos pensar, ¿verdad?, de que si nosotros, como Dios puede darnos promesas, ¿verdad?, de que empujemos hacia adelante y tal vez no vemos que la fuerza que Dios, ¿verdad?, nos ha dado, no podemos ver que avanzamos, pero estamos ejercitándonos en la fe, en la obediencia, en la disposición de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para con nosotros, y Él sabe los planes que tiene, y que nos deleitemos en Él, porque pueden venir tiempos de dolores, tiempos de aflicciones, tiempos de necesidades, tiempos de angustia, pero si caminamos en el camino a Jerusalén, si caminamos hacia el monte de Jerusalén, si caminamos, ¿verdad?, en la dependencia de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, los leoncillos tienen hambre y necesitan, pero los que temen a Jehová, ningún bien les hará falta. Y yo estoy contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y toda la tierra y la tierra que pisara la planta de vuestros pies sería vuestra, dice. Entonces vemos que el camino a Emaús nos aleja millas de millas y millas, nos desalienta, nos aparta, nos hace incrédulos, nos hace desalentados en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que ya no vemos a Dios, de que pensamos que Dios está muerto, como dice aquella película. Dios no está muerto, Dios vive, Dios está pasando por aquí, como aquel cántico que dice, ¿verdad? Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, el camino de Jesús es vida, el camino de Jesús es fortaleza, el camino de Jesús es de esperanza, es de victoria, el camino de Jesús es de cambio, el camino de Jesús es de llevarnos a la vida eterna, como dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Entonces, Dios nos da un camino que nos quiere llevar a la vida eterna. Emaús no, Emaús nos hace llevarnos al camino del mundo, al camino de la desolación, al camino de la incredulidad, al camino del desánimo, al camino de la derrota, al camino de que en Dios, pues cuando ya no vemos la presencia de Dios, cuando ya como
Vemos que Jesús ya no lo vieron ellos activo en su accionar, pero en el Espíritu está vivo. En el Espíritu, ¿verdad? Como digo, me voy, pero no los dejo huérfanos, les envío al otro consolador para que esté con vosotros hasta el fin de todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia tiene que clamar, Jesús, Jesús, ven. Y el Espíritu dice, ven, para que venga el Señor, ¿verdad? Y nos aliente, nos anime, nos fortalezca, nos siga dando victoria, nos siga dando ánimo, ¿verdad? En ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces podemos seguir viendo la palabra de y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Está caminando el Señor contigo? ¿Está caminando tú con el Señor? Ya no sigues alentado, sigue con ánimo, sigue con esa fuerza que Dios quiere que nosotros caminemos con Él, porque el camino del Señor es estrecho, el camino del Señor es largo. Podemos tener 20 años dentro de la iglesia y no podemos crecer, no podemos estar caminando con Jesús, podemos caminar de apariencia, podemos caminar como cuando Jesús le decía, vosotros me sirven porque les doy de comer, por intereses, por vanidades, porque Dios nos da respuesta a nuestras peticiones, porque estamos caminando con el Señor, lo estamos caminando por amor, por obediencia, por gratitud, por santidad, por servirle, por adorarlo, porque es de agrado, ¿verdad? La comunión con Dios, porque Dios nos ama con amor eterno, porque le servimos a Dios, porque estamos caminando con el Señor. Él quiere que caminemos por fe, por amor, por obediencia, por gratitud, por servirle, como Jesús dijo, no he venido a que me sirvan, dice, sino a servir. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor o caminar con el Señor para servirle con gratitud, con amor. Señor, recordarnos de todos los favores y bienes, como dice el Salmo 100. No te olvides de ninguno de mis beneficios, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te sacia de favores y bienes, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando no tenemos fuerza, cuando el águila, que es una figura pues que se envejece, ya sus habilidades se van deteriorando, va perdiendo su fuerza de volar, va perdiendo su equilibrio de mantenerse en las alturas, pero él sube, dice la palabra de Dios, y va a los riscos más altos, a las montañas más rocosas, y ahí comienza a desplumarse, comienza a quitarse su pico en la piedra para que le nazca uno nuevo y pueda tener esa agilidad que tenía cuando era joven, cuando tenía esa fuerza, ese poder de águila para emprender la casa, para emprender su servicio de pescadores, como dice la palabra de Dios, que el águila, la verdad, mira desde lejos su presa. Entonces así nosotros tengamos ese discernimiento que Dios nos ha dado para conquistar, para ganar, para expandir su reino, para proclamar el señorío de Cristo. Entonces, esas cosas Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que permanezcamos, ¿verdad? Como dice la palabra, en ese servicio de conquistadores, de ganadores, de emprendedores, de visionarios, de hombres que caminemos siempre en la visión de la oración, en la visión del amor, en la visión de servirle a los demás, no con egoísmo, no por intereses, no porque lo vemos bonito, sino porque Dios ama la alma y nosotros también tenemos que... Él nos dejó 2 mandamientos, Jesús eran muchos mandamientos, 10 mandamientos, pero no los podíamos cumplir porque la ley es buena, es justa y santa, pero no nos salva. El único que nos salva es Jesús a través de su sacrificio, de su entrega. Por eso, ¿verdad? Cuando Él murió, ya no lo vieron aquellos hombres, pero no sabían que después de la muerte venía la vida y vida en abundancia, venía la resurrección, venía la salvación, venía que muchos fuesen salvos, como dice su palabra, ¿verdad? Que por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas. Aún nosotros fuimos hechos para él, para que le sirvamos, le adoremos, le glorifiquemos y le engrandezcamos, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Entonces, ese es el sentido, ¿verdad? De esta enseñanza, de este servicio, ¿verdad? Que no caminemos hacia Emaú,
No caminemos, caminemos hacia Jerusalén, donde está la bendición, la victoria, donde está Dios, ¿verdad? En el Monte Santo, ¿verdad? Porque allá ha establecido su casa y nosotros tenemos que ir hacia su casa, donde podamos edificar, ¿verdad? Donde podamos ser edificadores, donde podamos plantar la bendición que Dios ha puesto en nuestros corazones, el llamado y el propósito de servir a los demás, ¿verdad? Con ánimo, con fuerza, con disposición y firmeza. Entonces podemos ver más, los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Entonces, en veces vemos que mucha gente está ciega porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Para ella hay algunos que solo, ¿verdad? Como decía anteriormente, le servimos por cosas terrenales, por cosas que perecen, pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu. Y como dice la palabra de Dios, no trae por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Entonces, Dios nos revela las cosas cuando verdaderamente nos disponemos a un servicio verdadero. Estos hombres estaban en incredulidad. Estos hombres ya habían perdido la confianza de que el Mesías, que Jesús era el Mesías y que venía a libertarlo y que era el Rey, como cuando fue crucificado el Señor y le pusieron como un rótulo encima de su cabeza diciendo, este es el Rey de los judíos. Entonces, pero Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que en Colosenses, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, Él nos ha hecho reyes, Él nos ha hecho servidores y adoradores en espíritu y en verdad, como cuando habla de la mujer samaritana, que la mujer samaritana Dios le reveló su condición de mujer, ¿verdad? Que había tenido 5 maridos, pero el quinto, el que tenía ahorita, no era su marido. Entonces Dios nos revela, era nuestra condición, no lo podemos engañar a Él, dice la palabra de Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre ciega, eso cosecha. Entonces estos habían cosechado incredulidad, desánimo, desaliento, y Dios no puede, pero Dios en su infinita misericordia vino y lo restauró, porque la palabra de Dios habla de que ellos en el versículo 20, como no hallaron su... Dice, entonces él les dijo, oh insensato y tardo, dice, y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, dice. Y no era necesario que el Cristo padeciese esas cosas y que entrase en su ley. Entonces vemos, ¿verdad?, de que dice que él volvió con estos dos hombres, ¿verdad?, donde estaban los discípulos. También a los discípulos los exhortó porque ellos no creían que él había resucitado, pero Jesús está vivo y reina y vive. Dice la palabra de Dios también que somos los más miserables si Jesús no hubiera resucitado. Porque ¿en quién creeríamos si no hubiese resucitado el Señor, verdad, entre los muertos, como Él lo había prometido? Sus palabras fueron fieles, sus palabras son reales y verdaderas. Dice, cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice la palabra de Dios. Entonces vemos de que lo que Dios promete, Él lo cumple. Él es fiel, Él es verdadero. Él no nos vino a desalentar, Él nos vino a alentar, Él no nos vino a establecer incredulidad. El que la establece en el corazón es uno mismo, ¿verdad? Que pierde la visión, que pierde el ánimo, que pierde la fuerza. Entonces el camino de Emaú es un camino que no es bueno. No debemos de caminar hacia Emaú, porque el camino de Emaú trae discusión, trae incredulidad, trae desaliento, trae que perdamos la visión, trae la desesperanza. Cuando el hombre pierde la esperanza, ya no hay quien lo pueda animar, ya no hay quien por qué luchar, por qué seguir en este camino, por qué buscar a nuestra esposa, o por qué reconciliarnos con nuestros hijos. Entonces el hombre cuando ya pierde la esperanza, lo pierde todo, pero nuestra esperanza es Cristo. Y Él ha prometido, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que
Él es nuestra esperanza de gloria, ¿verdad? Que un día Él volverá por nosotros y nos llevará hasta el trono de la gracia y allí estaremos felices con Él, dice, y donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay persecución, donde no hay incredulidad, solo hay gozo, hay alegría, hay vida y vida en abundancia, como Él ha prometido en nuestros corazones. Bueno, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Que el camino a Emaú no es bueno, el camino a Jerusalén, aunque esté largo de Emaú, tenemos que caminar hacia Jerusalén porque es casa de Dios, donde nosotros podemos ser edificados, podemos ser restaurados, donde nosotros podemos seguir viendo la visión de que Jesús es real y verdadero, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay promoción de parte de Dios cuando los hombres de Dios creen en Él y confían en Él y no depende de las circunstancias, no depende de lo que se mire, no depende de lo que se oiga, como estos hombres que estaban dependiendo de lo que vieron y oyeron, pero el que es de Dios, ¿verdad? Depende de Dios, depende del Espíritu Santo, depende no de su fuerza ni de su ánimo, sino de la obra del Señor que la ha comenzado y la va a seguir perfeccionando hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, vamos a hacer una oración de fe. Si alguno quiere caminar hacia Emaú, puede regresarse hacia Jerusalén, hacia la tierra de Dios, hacia la casa de Dios. Dios te está llamando a que vuelvas, Dios te está llamando a que camines hacia Él, que creas en Él, que pongas tu mirada en Él, que pongas tu ojo en Él, tu oído en Él, porque Él es fiel y verdadero, Él es verdadero, Él nos ha prometido estar todos los días hasta el fin de este mundo. Lo podemos creer y confiar, ¿verdad? Que Él es verdadero. Entonces, Él te ofrece ese camino a Jerusalén. Que el Señor te bendiga, vamos a orar y vamos a declarar esta palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a caminar hacia Israel, hacia Jerusalén, Padre, porque es la tierra prometida, es la casa tuya donde tú habitas, donde está tu presencia, donde está tu gloria, donde está tu misericordia y tu favor, donde está la fe de aquellos que se acercan a la casa de Dios, ¿verdad? Creyendo que hay vida, que hay restauración, que hay sanidad, que hay oportunidades, ¿verdad? Aún de los más duros de corazón, pues que tu Espíritu Santo los redarguye y los convence y los lleve a la casa de Jerusalén, Padre, a la victoria, a la bendición, a la prosperidad, al crecimiento, al servicio, a la adoración verdadera que tú quieres de hombres y mujeres, que tú convoques de Emaú, que tú traigas de Emaú y que crean verdaderamente que tú eres Dios, que tú has resucitado, que ya tú no habitas entre los muertos, sino que tu palabra dice que tú eres el primogénito entre los muertos, Señor amado. Nosotros que estábamos muertos en delitos de pecado en Emaú, hoy queremos caminar a la tierra prometida, a la tierra de Jerusalén, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de las oportunidades, la tierra de la luz y la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro Padre. Ayúdanos a llegar a esa tierra y podamos llegar a la vida eterna ya contigo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, confiando y creyendo que tú lo tienes en tu control para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén.